preguntaban, López Obrador sacaba su pañuelito y decía que ya no había corrupción. Esto le abre una gran oportunidad a la oposición, ¿no? Este tipo de casos son los que al final del día, pues la oposición tiene que capitalizar a su favor. Lo vemos así, porque mira, la oposición va a querer capitalizar cualquier como ustedes cosa, hubieran, ¿no? Si estuvieran en esa Pero la diferencia es que nosotros teníamos un proyecto alternativo de nación, no solo ocupábamos cualquier caso para intentar capitalizar al favor. Entonces, bueno, era ocultar el entramado entre delincuencia organizada y gobierno. Por supuesto que no, y tampoco es un caso de alguien como el primo de Damián, Ricardo Anaya, dándose a la fuga inmediatamente cuando siente pasos en la azotea para no responder ante la justicia y solo volver cuando haya fuero. Es decir, ¿es tu primo? Tampoco, es su hermano. Quería aclarar. Pero bueno, a ver si estoy entendiendo. Estás comparando 200,000 millones de pesos y asesinatos con Ricardo. No, estoy diciendo que todo el mecanismo tiene muchísimas diferencias. Ahora, me da bastante gracia que Damián salga con que es el caso de corrupción más grande de la historia y el FOBAPROA y la deuda terrible corrupta de Pemex. 10 millones, ahí lo encarcelaron y a los otros los han matado. Claramente no es lo mismo, pero no me refiero a que no es lo mismo porque la denuncia se le dio seguimiento a la denuncia, a diferencia de Daguare no se le da seguimiento y se le encarcela. Y aquí sí se le da seguimiento. Digo para que no ponga palabras en mi boca que no son también. Hay que le regresen las... Hola amigos, un gusto saludarlos. Hoy viernes 12 de septiembre del 2025. Pues sí, resulta que esta oposición totalmente derrotada comete frecuentemente muchos errores y el principal, la mentira, la difamación y lo peor, implora el odio y la violencia. Sin embargo, Julieta Ramírez por parte del partido de Morena le pone un hasta aquí al panista Damián Cepeda y también al otro panista Leo Zuckerman, porque es obvio que están aprovechando el caso llamado Huachicol Fiscal, su impacto en la política y esto pues quieren desinformar y hacer raja política. Es el peor error de que piensan que el pueblo es tonto. Así que amigos, amigas, veamos esta mesa de debates que de verdad se puso candente y vean el comportamiento de estos personajes de la oposición que dicen querer mucho a México, pero sobre todo marcan lo contrario. Lo vemos y lo comentamos. De lo que sea. Eso implica pedimentos, eso implica ponerse de acuerdo en la aduana, eso implica temas fiscales. Luego, ¿qué haces con tanto volumen? Porque son cantidades, lo venden, lo meten, Pemex y demás, Marina. Entonces implica 3 o más personas de manera continua cometiendo un delito, es la definición de delincuencia organizada, nada más que aquí el que lo lleva a cabo es el Estado mexicano. Entonces sí es brutal. Y me parece a mí que no se puede decir que es algo, digamos, ajeno, porque quienes lo llevaron a cabo hasta el día de hoy son los sobrinos políticos del entonces secretario de Marina del gobierno Andrés Manuel López Obrador, que fueron creciendo en influencia y eran los operadores políticos. Entonces, sí me parece que hay una red brutal. Qué bueno que el gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy, después de años de estarse denunciando el caso, esté entrando a la materia. Pero yo espero que entren de verdad y que no le pongan freno a esas investigaciones, porque los veo igual de preocupados por defender al entonces secretario de la Marina que por desarticular esta red. Todos deben de pagar y se tiene que acabar con esa red de corrupción y crimen organizado del Estado mexicano. Las órdenes de aprehensión y los operativos. Ahora, creo que este gobierno se ha puesto muy en serio la meta de combatir el huachicol fiscal. Y recordar también que en general el término del huachicol creo que se puso en la mesa en primero desde el gobierno del presidente López Obrador, porque, a ver, la corrupción en aduanas, las corrupciones entre, o los escándalos y los acuerdos entre funcionarios, empresarios, tampoco es algo nuevo. Es decir, ha habido toda una historia en este país en donde siempre se ha sabido en dónde están los focos de corrupción. La única diferencia es que ahora, afortunadamente, se están abriendo públicamente y se están combatiendo. Ahora, ha habido durante todo este año ya una serie de operativos que han manifestado la seria coordinación entre las diferentes organizaciones que tienen que ver con todo el tema de las mesas de seguridad, la fiscalía, 14 personas. Sí. Para mí el mensaje de la presidenta es claro, la corrupción se va a combatir, no va a haber impunidad y también manda un mensaje importante a todas las instituciones y las estructuras de todo el Estado mexicano, que no va a haber tolerancia a actos de corrupción. Y ayer se hablaba de esto en la mesa de tercer grado, de que viene a tirar el mito de que no hubo corrupción el año pasado, el mito vamos a llamarlo del pañuelito blanco, ¿no? De que cuando el presidente... Del gobierno pasado, del sexenio pasado, cuando el presidente le preguntaban, López Obrador sacaba su pañuelito y decía que ya no había corrupción. Esto le abre una gran oportunidad a la oposición, ¿no? Este tipo de casos son los que al final del día, pues la oposición tiene que capitalizar a su favor. Así es la política en los regímenes democráticos, Damián. Sin duda me parece que el ciudadano se da cuenta de quién lo está gobernando y que lo estuvieron engañando, pero me parece que lo relevante es que ya no pasa esto en México. A ver,
¿Cuál era la crítica principal al último sexenio de la militarización? Es más, déjame yo mismo poner. Y el señalamiento del secretario de Seguridad Pública, crimen organizado. Muy bien. ¿Cuál era la crítica al último sexenio del PRI? La corrupción. Sí, correcto. Bueno, pues llegó Morena, agarró las dos y sacó un producto, pero doble, que tiene más corrupción y tiene más militarización y tiene más ligas. O sea, está increíble. Yo sí quiero poner en dimensión y por eso hago los paralelismos, porque cuando quieren decir, es que es un tema aislado. ¡No! Es un tema enorme de corrupción que claro que destroza por completo esta idea del pañuelito blanco. O sea, nunca había pasado en México. Y yo pregunto, ¿y dónde está la lana? Porque no basta con un buque, 200,000 millones de pesos al año, Leo. Sí, no. Entonces, eso tiene que dejar un huellón por todos lados. Entonces, dicen, bueno, es que no sabían, denunció el secretario. Falso. 2019 en Tamaulipas se hizo denuncia por el propio gobernador en ese estado. Desde el 21, bueno, pues cambiaron. Dijeron, es que se corrompieron los de la aduana. Vamos a quitarlos, dijo el presidente López Obrador y explicó el modelo. Gente suya. ¿No? Sí. ¿No? Que estaban encargados de aduana y los quitó y dijo, va a entrar la Marina. La Marina. Para que no, pues lo que pasa es que se encargaron del negocio, pues. Llegan, lo desbordan, hay 8 puertos señalados. O sea, no estás hablando nada más de Tamaulipas, estás hablando de Veracruz, estás hablando de Colima, estás hablando de Quintana Roo, estás hablando de Sinaloa, estás hablando de Baja, estás hablando de Baja Sur, estás hablando de Michoacán. Eso es generalizado, eso es un sistema. Y cuando lo agarras y dices, oye, espérame tantito, déjame hacer un paso para atrás. ¿Qué no también hicieron un señalamiento en Estados Unidos a la casa de bolsa del jefe de oficina del entonces presidente López Obrador? Espérame, ¿y qué no también el secretario de Gobernación del entonces presidente López Obrador, hoy coordinador de los senadores, está señalado porque resulta ser que su secretario de Seguridad Pública en Tabasco era la cabeza del crimen organizado en ese estado? Y ahora esto, no, es que está de veras desbordante. Luego, lo que está señalando mi compañero, está matando gente. Sí, sí. Pero no ahorita. O sea, ahorita, uno que fue error, se disparó solo. Otro denunció, aparece muerto unos meses después y solo sabía la institución dónde estaba porque tenía Andaba que de reportar. vacaciones. ¿No? Otro antes de aduana, también muerto aquí en la Ciudad de México, el líder de no sé qué. Y en todo ese contexto, señalamientos directos de vínculos con el partido, porque hay señalamientos que no se nos olvide de ese personaje, el líder huachicolero, de que financiaba las campañas de Carmona, Morena. ¿no? En este caso. Exactamente. Una bitácora de vuelo no, es con un Mario tema Delgado. completamente fuera Que de lo toda ha negado proporción. Mario Delgado, por cierto. Pero, Julieta, esto les abre un flanco inevitablemente a ustedes en Morena. Pues no lo vemos ¿O no? así, porque A ver. mira, la oposición va a querer capitalizar Claro, cualquier como ustedes cosa, hubieran, ¿no? si estuvieran en esa Pero la posición. diferencia es que nosotros teníamos un proyecto alternativo de nación, no solo ocupábamos cualquier caso para intentar capitalizar al favor. Entonces, bueno, es natural, tienen que natural, venir claro. y hacer el escándalo, ¿no? La diferencia es que cuando había señalamientos en Pemex o en aduanas, pues no había responsables. Y la diferencia también es que aquí las investigaciones pueden salir desde el propio Estado. Antes era el Estado el que organizaba el crimen desde el interior del Estado. La diferencia es abismal, porque esto no es un caso como un reportaje 007 periodístico con Loret de Mola en la cámara para tratar de dar Que, una por cierto, imagen Loret de sí superpolicía. lo dijo en su momento, también esto del huachicol fiscal, pero bueno. Bueno, pero no es la coalición entre el gobierno y el ente mediático para intentar dar una imagen de superpolicía. Tampoco es un caso tan lamentable como la denuncia que hace Ángeles Daguare cuando señala a García Luna y El que general, ¿no? exactamente, y que Felipe Calderón lo que hace es encarcelarlo para que no salga absolutamente nada de ahí. Y en este caso, pues las denuncias se les dio seguimiento. No es una verdad histórica como se pretendió construir para ocultar el entramado entre delincuencia organizada y gobierno. Por supuesto que no, y tampoco es un caso de alguien como el primo de Damián, Ricardo Anaya, dándose a la fuga inmediatamente cuando siente pasos en la azotea para no responder ante la justicia y solo volver cuando haya fuero. Es decir, ¿Es tu primo? tampoco, Ricardo? es Claro su que hermano. no. Ah, pues digo, no, Es quería, su hermano. quería además, aclarar. pero ¿no? bueno. Vamos a ver si estoy entendiendo. Estás comparando 200,000 millones de pesos Bueno. y asesinatos con Ricardo No, Anaya. estoy diciendo que todo el nomás mecanismo para entenderte, tiene sí. muchísimas diferencias. Ahora, me da bastante gracia que Damián salga con que es el caso de corrupción más grande de la historia y el FOBAPROA y la deuda terrible corrupta de Pemex. 10 Es billones decir, de deuda de ustedes. es otra cosa. y García Luna, eso a lo mejor no tenemos la capacidad de contarlo, pero sí sabemos la cantidad de muertos que dejó en todo ancho y largo del país. Aquí la gran diferencia es que es una investigación que proviene desde el Estado para bien. combatir la impunidad al interior del Estado, cosa que jamás se vio en otros gobiernos. Muy bien, sí quería aclarar lo del primo porque dije yo a lo mejor no estaba enterado que hermanito. era tu primo. No les conviene negar esto. Y creo que el ejemplo que estamos viendo con Julieta de que diga que no es tan grave como lo de el general Daguare. No dije que no fuera tan grave, dije que no es lo mismo, Que fue que se le da encarcelado. seguimiento aquí a la denuncia. Bueno, no es lo mismo porque a él lo encarcelaron y a los otros los han matado. Claramente no es lo mismo, pero no Me es lo refiero a que no es lo mismo porque la denuncia para se le mal. dio seguimiento a la denuncia. No A es lo diferencia de mismo Daguare para no se mal. le Y da cuando se le empezó seguimiento y se le a dar encarcela. Y seguimiento. aquí A sí ver. se le da seguimiento. Digo para que no ponga palabras en mi boca que no Muy bien. son también. Hay que le regresen las Ahí lo tienen, amigos. Muy valiente Julieta Ramírez. La verdad que
pone en su lugar tanto a Damián Cepeda como al traidor Iván Ramírez. Y luego Zuckerman pues también les aplica, porque es parte del mismo sistema de corrupción que manejan estos medios. Pues estos medios que apoyan a la oposición siempre fueron beneficiados, tuvieron privilegios, tuvieron mucho dinero y ahora pues prácticamente quedaron sin nada. Amigos y amigas, saquen sus conclusiones y mándenme sus comentarios. Gracias por su poderoso like. Compartan la nota y si aún no lo ha hecho, lo invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos pronto, tengan un bonito día, cuídense mucho, bendiciones, adiós.